dicho, ah, bueno, como usted ya lo había dicho, nuestro tema a exponer el día de hoy es programación lineal entera. Bueno, a ver, ¿a qué nos referimos con programación lineal entera? Básicamente vamos a intentar resolver eh, este tipo de problemas en base a programas, a métodos y a modelos. Como dice programación lineal entera, estamos hablando de varios valores enteros, así que es lo único que se va a tomar en cuenta. Um, en el tema de programación lineal entera existen dos tipos de categorías. La primera categoría es la programación lineal entera directa. Esta tiene dos ramificaciones de tipos de variables. La primera variable es la general entera. Cuando estamos hablando de general entera, significa que es lo común, digamos. O sea, se necesita, ah, digamos, una cantidad de equipo, una cantidad de mano de obra y una cantidad de indumentaria, digamos, para poder realizar o- o una tarea, digamos. Eso es básicamente lo que se refiere a la variable general entera. Mientras que la otra variable es la variable binaria. Cuando hablamos de variable binaria, nos referimos más que todo a la toma de decisiones, ya que uno de ellos nos va a decir que no podemos realizar esta cosa, mientras que la otra sí nos va a permitir. Es tomar decisiones entre lo uno y lo otro, ya que se juega mucho en, se juega mucha cantidad de dinero, o se podría decir, para poder realizar un tipo de proyecto o lo que sea que estemos tratando de hallar una solución. Y la otra categoría es la de programación lineal entera transformada. Bueno, cuando hablamos de programación lineal entera transformada, nos referimos más que todo a que no podemos realizar este tipo de problemas directamente. Necesitamos sí o sí introducir variables nuevas, o sea, como M positivo, M negativo, S sub 1 positivo, S sub 1 negativo, y así varias variables auxiliares que nos puedan ayudar a resolver dichos problemas. Otro nombre que se le conoce a estos dos tipos de categorías son eh, a la directa son los puros y a la transformada son el entero combinado. El objetivo de este tema, más que todo, va a ser saber utilizar los modelos de programación lineal entera en base a variables binarias. Y otro objetivo sería el uso de los métodos y también la ayuda de la utilización de programas de software para poder llegar a un resultado final. Cuando hablamos de modelos de programación lineal, más que todo tenemos que ver, programación lineal entera, más que todo tenemos que ver en los números enteros, porque digamos, si yo quiero hacer una cosecha eh, en un campo, digamos, ya sea de papa, de trigo, de lo que sea, no puedo utilizar simplemente una cuarta parte o la mitad de un tractor para poder realizarlo. Necesito sí o sí el equipo completo para poder terminar mi trabajo en- eh, como lo tengo previsto. Tampoco puedo transportarme eh, en la mitad de un bus o en la cuarta parte de un bus. Eh, Cuando necesito hacer un trabajo, yo tampoco me puedo repartir o tampoco me puedo dividir en dos para poder hacer dos trabajos en uno.
es igual que con los equipos y todo lo demás. Sí o sí se necesita un equipo completo para poder realizar un determinado trabajo. Bien, los problemas de programación lineal enteros se clasifican en tres tipos de variables. Tenemos los enteros puros, ya que estos son los que toman valores enteros, como digamos 2, 3, 4 equipos, digamos, o 2, 3, 4, 4 manos de obra, digamos. Esos son números enteros. Los mixtos son los que vamos a combinar entre los valores enteros y las variables continuas. Las variables continuas, como ya habíamos dicho, son la utilización de m positivo, m negativo, s sub 1 positivo y así. Y si hablamos de valores, valores continuos, entonces nos estamos refiriendo a a fracciones, a decimales o lo que sea. A eso nos referimos si estamos hablando de variables, de valores continuos. Y por último tenemos los binarios, como ya habíamos dicho, es tomar los valores de 0 y 1. Sí o sí es tomar los valores de 0 y 1, los cuales nos permiten, en este caso sería la toma de decisiones de si aceptar un proyecto o no. Bueno, los temas a tratar en programación lineal entera son, se subdividen en dos conjuntos, ¿cómo se dice? Ya, bueno, es lo cual, como verán en la pantalla, tiene sus propias divisiones en el cual trataremos de tomar la mayor posible de hacer entender de qué trata cada uno. Bueno, empezamos con aplicaciones ilustrativas del presupuesto de capital. Bueno, el presupuesto de capital en sí es un modelo. Eso podría decir, es un modelo de programación lineal. Bueno, cuando nos referimos a presupuesto de capital, es necesariamente hacemos referencia a la utilización de variables binarias. Y como ya habíamos dicho, las variables binarias están en la categoría de programación lineal directa. Y al hablar de variables binarias, sabemos que tenemos que decidir entre si hacemos algo o no lo hacemos, entre si emprendemos un proyecto o no emprendemos un proyecto. Es decidir si se invierte o no se invierte un dinero limitado, porque si entre si invertimos o no invertimos, porque tenemos un presupuesto limitado en la cual tenemos que respetar. Bien. Un ejemplo base de este tipo de problemas sería, digamos que cuando estamos yendo y estamos tratando, tenemos que ir al mercado y solo contamos con un porcentaje de dinero, digamos, no tenemos un presupuesto de bien alto y tenemos que tratar de escoger entre qué cosas vamos a comprar y qué cosas no vamos a comprar. Es algo así como se refiere a este tipo de modelo de presupuesto de capital. Bueno, como verán aquí, para ese tipo de problemas se pueden utilizar tres tipos de programas: el AMPL, el Solver y el TORA. En cualquiera de los tres tipos de programas, el resultado nos tiene que salir igual. No puede uno salirnos diferente al otro, porque en ahí vemos que tenemos un error
que debemos solucionar. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, un pequeño problema que nos están dando, en el cual dice que se están avalando 5 proyectos a lo largo de un horizonte de planeación de 3 años. Nos muestran una tabla en la cual están los rendimientos esperados y los gastos anuales que conllevan. Como podrán ver, en la parte izquierda están los proyectos, que son en total 5. En la parte media, en la parte central, están los gastos en billones de dólares por año, que son 3 años. Y en la parte de derecha están los rendimientos, que también son en millones de dólares. Y en la parte inferior tenemos los fondos disponibles para cada año. Y nos consulta cuáles proyectos deben seleccionarse a lo largo de 3 años. Así que nosotros tenemos que saber cuáles de todos los 5 proyectos necesitamos llevar a cabo para poder respetar los fondos que tenemos y poder alcanzar un rendimiento sustentable para un rendimiento que nos satisfaga a nosotros mismos o a la persona que está invirtiendo. Bien, perdón, se me trancó. Ya, bien, empezando a hacer la resolución del problema, vamos a denominar que XY es la variable de decisión, donde XY va a ser igual a 0 cuando se rechace el proyecto a lo largo de 3 años. Y XY va a ser igual a 1 si se acepta el proyecto a lo largo de 3 años. Tomen en cuenta que Y son la cantidad de proyectos que están en duda si se van a poder llevar o no. Y en este caso tenemos 5 proyectos. Así que de I iría de 1 a 5. Bueno, bueno, en sí el problema nos decía que se están evaluando 5 proyectos a lo largo de un horizonte de planeación de 3 años. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es maximizar el rendimiento. Así que nuestra variable Z sería 20x sub 1 más 40x sub 2 más 20x sub 3 más 15x sub 4 más 30x sub 5. Y estos estarían sujetos a restricciones, las cuales nuestras restricciones nos dicen que en el primer año tenemos que 5 por el proyecto 1 más el 4 millones de dólares por el proyecto 2 más 3 millones de dólares por el proyecto 3 más 7 millones de dólares por el proyecto 4 más 8 millones de dólares por el proyecto 5. Y con el cual contamos con un fondo disponible de menor o igual a 25 millones de dólares, ya que ese fondo no lo podemos traspasar, así que sería menor o igual. Para el segundo es algo similar, solo que en esta vez tenemos que X sería en el proyecto 1 sería X sub 1 más X 7X sub 2 más 9X sub 3 más 4X sub 4 más 6X sub 5 menor o igual al mismo fondo disponible que en el primer año.
Y en el tercer año es lo mismo, que tendríamos el 8x1 más 10x2 más 2x3 más x4 más 10x5 menor o igual a 25 millones de dólares, que es con el fondo que disponemos para ese año. Y la normatividad sería el proyecto 1, X1, el proyecto 2, X2, el proyecto 3, X3, el proyecto 4, X4, el proyecto 5, X5, igual a 0, 1, ya que son nuestras variables de decisión. Esa sería la normatividad. Bien, para resolver este problema necesitamos, como dijimos en el inicio, la utilización de programas. En este caso vamos a utilizar el programa de Solver, ya que es un programa bastante accesible y fácil de utilizar. Bien, como primer paso, tenemos que de x1 a x5 son las variables. Son las variables. En lo que está en el recuadro azul son los coeficientes de x, que sería la función objetivo. Lo que está con verde es será donde tengamos los resultados, o sea, el resultado final. Lo que es con violeta son las restricciones y lo que está con anaranjado es la suma producto entre los resultados más el coeficiente de x, si se dan cuenta ahí, esos dos. Y tenemos en el cuadro amarillo, que es donde está z, que sería la suma producto del coeficiente de x, pero en este caso con las restricciones, con todas las restricciones que tenemos, si se dan cuenta ahí. Bien, sigamos. Como dije, cuando ya hayamos copiado todos nuestros datos al programa, simplemente vamos a ir a donde dice datos y donde dice solvers, para así poder hacer utilización de este programa. Donde dice establecer función objetivo, ponemos simplemente el resultado del que nos va a salir de Z. Es el cuadro amarillo, donde dice las celdas de variables, o sea, combinando celdas de variables, vamos a seleccionar la parte que está con verde, ahorita lo que está con verde, donde dice sujeto a restricciones, simplemente vamos a apretar agregar y nos va a salir una casilla con 3 tipos de cosas. En el primero es celdas de referencia, donde seleccionamos todo lo que es el recuadro anaranjado, que era la suma de productos entre la solución más los coeficientes de x. Después, en el medio ponemos qué tipo de restricciones es. En nuestro caso es menor o igual a 25 millones de dólares, y los 25 millones de dólares lo ponemos donde dice restricción. No sé si se dan cuenta ahí. Ay, perdón. Ahí. Al finalizar eso, presionamos nuevamente la palabra donde dice agregar. Cuando hayamos seleccionado eso, esta vez vamos a seleccionar donde dice los resultados. Perdón.
al medio vamos a, en vez de poner menor o igual, vamos a poner binario, ya que es nuestro modelo es binario. Y cuando terminemos de poner eso, automáticamente en la palabra, en donde dice restricción, se va a poner binario. Y simplemente aceptamos, presionamos la palabra aceptar. Como nuestro problema es de maximización, deben recordar que tenemos que poner maximizar en vez de minimizar como estaba al inicio. Al tener ya todas nuestras casillas completas, todas aquí, esto, que es la función objetivo, la maximización y nuestras restricciones, también nuestras celdas de variables. Cuando tengamos todo listo, simplemente presionamos en resolver. Cuando tengamos todo eso listo, nos va a salir una casilla que simplemente nosotros aceptamos aceptar porque no queremos hacer nada más. No queremos restaurar los valores porque es lo que necesitamos. Y como resultado final, esto es lo que nos da, donde nos dice que los proyectos 1, los proyectos 2, el proyecto 3 y el proyecto 4 son aceptables, ya que nos dice que, ya que 1 es aceptar, o sea, nos dicen que estos 4 proyectos son aceptables para poder llevarlos a cabo, mientras que el proyecto 5 nos dice que es 0, o sea, ese proyecto no lo podemos tomar en cuenta ya que puede que al inicio, al medio o al final del proyecto algo salga mal y en vez de llegar a ganar, vayamos perdiendo nuestros ingresos. Bueno, como verán también nos sale que Z es igual a 95 millones de dólares, lo cual es nuestra ganancia al invertir en dichos proyectos. Bueno, hay otro punto también que tenemos que ver aquí, es que en vez, hay algunos que dicen que en vez de utilizar binario, ¿por qué no simplemente lo haces con entero, digamos? ¿Para qué utilizas binario si en cierto punto casi no es mucho tomar en cuenta, digamos? Pero lo malo que es, al utilizar variables binarias, diré variables enteras, es que en este mismo resultado nos sale que x sub 1 es igual a 0,6, mientras que x sub 5 es igual a 0,7. Si se dan cuenta, x sub 1 y x sub 5 han cambiado, y x sub 2, x sub 3 y x sub 4 son iguales. Pero si nosotros redondeamos, estos dos nos van a dar igual 1. Y eso estaría mal, porque nuestro modelo nos exige que sí o sí tenemos que escoger. Es una restricción del modelo que nos dice que tenemos que escoger entre lo uno o lo otro. No podemos utilizar todos los métodos, todos los proyectos para poder llevar a cabo lo que tenemos ideado. O sea, sí o sí tenemos que escoger. Y en esto nos está diciendo que no. O sea, toditos están aceptados y eso no es conveniente, no es factible, no es algo que podamos hacer, aunque nuestra ganancia nos diga que es de 108 millones de dólares. A pesar de que nos diga que nuestra ganancia es de 108 millones de dólares, no es aceptable. Porque a la larga vamos a ir, en algún punto vamos a ir perdiendo porque algo puede salir mal. Bien,
Eso sería todo por por este modelo. El siguiente sería el modelo de problemas de cobertura de conjunto. Básicamente este modelo nos dice que es minimizar. Cada que se topen con este tipo de modelos, lo que tienen que grabárselo en la mente es que tienen que minimizar tanto el costo como la cantidad de indumentaria o lo que sea que vayan a utilizar, tiene que ser menor. O sea, minimicen esto y minimicen lo otro. Tienen que minimizar ambos. Un ejemplo de este tipo de proyectos sería, digamos, que hay una calle, digamos, que necesita iluminaria y según el proyecto se tenían que poner siete luminarias, pero digamos que nosotros no contamos con el recurso, o sea, no contamos con el fondo disponible para poder poner las 7 luminarias, así que necesitamos recortar y para poder tener, para poder instalar iluminaria, pero con menor cantidad posible de equipo, de materiales y todo eso. Así que digamos, nuestro resultado sería que en vez de poner los 7, podríamos poner unos 4 o 5, digamos, ya que eso cubriría, digamos, un tanto por ciento toda la línea de la calle, digamos. Obviamente no va a ser tan iluminada como que sería con 7, pero va a cumplir su función de iluminar dicho trayecto. Bueno, su concepto general de este tipo de problemas sería que encontrar lo sería minimizar el conjunto de elementos del conjunto dado con el fin de minimizar algún valor. Eso sería ¿cómo se diría? Su concepto general, digamos. Pero como les digo, es minimizar el costo, también minimizar la cantidad que van a implementar de materiales, mano de obra, lo que sea, para dicho proyecto o lo que sea que estén haciendo. Bueno, aquí nos dan un pequeño ejemplo en el que dice que los inmensos tesoros del rey Tut están en exhibición en el Museo de Giza, en el Cairo. Como ven ustedes, ahí está el museo que, bueno, está en todo blanco. La distribución del museo se muestra en la figura con las diferentes salas comunitarias de las puertas abiertas. Se pide un guardia de pie en cada puerta para vigilar 2 salas adyacentes. La política de seguridad del museo requiere que la presencia de un guardia en cada sala y nos pide que formulemos un problema de programación lineal entera para determinar el mínimo de guardias posibles. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas será nombrar cada sala para así poder diferenciarlas todas las demás. Como verán, ahí tenemos la sala A, la sala B, la sala C, la sala D, la sala F, la sala G, la sala E y la sala D, la H. También vamos a enumerar la cantidad de puertas que tenemos
donde supuestamente tendrían que ir un guardia en cada puerta. Y en total son 9 guardias que tendrían que ir en 9 puertas. Bien, aquí nuestra variable de decisión sería x y, pero ahí está mal, ya fue, x y, que sería la variable de decisión, donde y sería la cantidad de guardias, que irían de 1 a 9. Donde también sabemos que al ser x y una variable binaria, necesitamos que x y sea igual a 1 si se asigna un guardia a ese museo, al museo, o x y igual a 0 si no se asigna un guardia a ese museo. Ya. La función objetivo en este problema sería 1 por cada guardia, por eso tenemos de x1 más x2 más x3 más x4 más x5 hasta más x9, porque solo son un guardia en cada puerta. También en este tipo de problemas, aparte de que lo identifiquen siempre con minimización, tienen que tener en cuenta que siempre le van a decir que es 1 para cada cosa, como les dije en los postes, siempre va a ser 7, digamos, y tiene esas 7 luminarias, van a tener 7 focos, van a tener 7 cables, todas las 7 cosas para cada uno, siempre se va a hacer 1, 1, 1, 1, 1. Eso tienen que tener en cuenta también. Bien, prosigamos. Como dije, esto va a estar sujeto a restricciones, donde nuestras restricciones serán las salas, donde en lo que va a ir de la sala A hasta la sala H. ¿Cómo comenzamos? A ver, para la sala A, si se dan cuenta, está cerca la puerta 1 y la puerta 2. Aquí. La puerta 1 y la puerta 2. Por eso ponemos que para la sala A es igual a x1 más x2.